Es humanamente imposible. Lo que vamos a hacer, vamos a hablar de la anestesia general inhalatoria, ¿ya? Y nos vamos a centrar en el anestésico que más usamos, que es el Seborán, ¿ya? Muy bien, entonces, entonces, ¿cómo definimos la anestesia general inhalatoria? Esta anestesia tiene que ver con la pérdida del dolor por la pérdida reversible de la conciencia, producida por un agente anestésico inhalatorio, porque también hay anestesia endovenosa, ¿ya? Hoy solo vamos a hablar de la anestesia inhalatoria. Para hablar de esta anestesia hay algunas cosas que debemos saber, como esto que es el coeficiente de distribución entre gas y sangre, que lo vamos a entender mejor con este dibujito, ¿ya? Entonces este coeficiente de distribución tiene que ver, según la ley de Fick, con un equilibrio entre las moléculas, entre el aire y el agua. Entonces, para que más o menos entendamos la forma rapidito, si por ejemplo el anestésico está en este lado, que es el alveolo, y rápidamente el anestésico pasa a la sangre, significa que este anestésico es muy soluble, ¿ya? En cambio, si el anestésico permanece más tiempo en el alveolo y pasa con ligera lentitud hacia el líquido, que es la sangre, entonces su efecto no va a ser tan profundo, ¿ya? Y es lo que nosotros queremos, ¿no? Nosotros queremos que el paciente rapidito se duerma y queremos que rapidito se levante. Entonces, si un anestésico tiene un coeficiente de solubilidad más alto, significa que rápidamente se puede diluir en el líquido y que por ende, hablando ya de anestésicos, va a demorar más en despertarse, ¿ya? Porque se ha disuelto más en sangre. Y aquí viene una pregunta. Tenemos un fármaco que es insoluble en sangre, significa que su coeficiente es menor. Si su coeficiente es mayor, para que se absorba yo tengo que aumentar más la presión parcial del anestésico en el alveolo, y cuando aumento la presión va a ser la inducción más rápida. En cambio, si yo tengo un medicamento que es muy soluble en sangre, significa que su coeficiente es mayor, que por ende necesitará una poca presión parcial a nivel del alveolo y que la inducción va a ser más lenta. Entonces, para que la inducción sea más rápida, ¿qué necesito? Entonces, para que la inducción sea más rápida, ¿qué necesito? Necesito dos cosas, ¿no? Necesito, uno, que la presión a nivel del alveolo sea alta, y necesito que el coeficiente de solubilidad sea menor, o sea, que sea poco soluble en agua. Si es poco soluble en agua y aumento la presión en el alveolo del anestésico, yo voy a tener una inducción rápida, ¿ya? Déjame tu celular. Miren lo que estoy diciendo. Si el medicamento es poco soluble y yo aumento la presión alveolar del anestésico inhalatorio, significa que rápidamente el paciente se va a dormir, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos. Dice, bueno, esto lo van a ver cuando les pase la diapositiva. Este término de equilibrio también es un término importante porque tiene que haber un adecuado balance a nivel del alveolo, a nivel de la arteria y también a nivel del cerebro, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos esto que se llama el FI, que cuando venga el examen nos digan, ¿qué es FI? Vamos a empezar con este FD, ¿ya? El FD
es la concentración del anestésico en el vaporizador. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es el vaporizador? ¿Qué es el vaporizador? ¿Y por qué no pregunto? Ay, tiene internet, ¿no? Sí. Ya, entonces, si ustedes han sido curiosos y han estado en las salas de operaciones, han visto que las máquinas de anestesia tienen estas cositas de acá, ¿verdad? Tamborcitos. Esto de aquí son los vaporizadores. O sea, dentro de estos vaporizadores, el anestesiólogo pone el anestésico de forma líquida. Y después, ¿qué es lo que hace? Gradúa, porque esto, si ven arriba, tiene un disco de graduación. Con eso el anestesiólogo gradúa cuánto de anestésico va a salir y eso se combina con el oxígeno para que le vaya al paciente, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos, entonces esta FD es la concentración del anestésico en el vaporizador. El FI es la concentración que inhala el paciente y el FA es la concentración que llega al alveolo. ¿Ya? Aquí tenemos un dibujito entonces, máquina de anestesia, en la máquina está el vaporizador, que también está conectado a oxígeno. Aquí tiene una concentración, después el paciente inhala todo eso, tiene otra concentración al momento que lo inhala, y en el alveolo también tiene otra concentración. Y esta concentración debe ser similar a la que está en el cerebro. ¿Ya? Bueno, esto de velocidad del flujo tiene que ver con cuánto de volumen vamos a programar la máquina para que dé oxígeno al paciente. Aquí viene el otro término importante que es el MAC. ¿Ya? ¿El MAC qué cosa es? Es la concentración alveolar mínima. ¿Qué significa? Significa que si yo, por ejemplo, les doy un anestésico a todos ustedes, ahorita, ¿no? Ponte que le pongo 50 mililitros de anestésico y con eso consigo que la mitad de ustedes esté inconsciente, esa cantidad de medicamento es la concentración anestésica mínima, perdón, ¿ya? Porque con esa dosis a la mitad de ustedes los he puesto a dormir. Es igualito como el zinc en farmacología de los antibióticos, la concentración inhibidora media, esto es igualito. Con esa dosis la mitad de la gente se duerme. ¿Eso está sucediendo? No, pero la vi entrar. ¿Por quién entró ahorita? ¿Qué? O sido un fantasma. Les juro que cuando yo estaba escribiendo esto, vi que el Lucero está por acá. Lucero. De verdad. Entonces que no ha venido. Pero yo la vi entrar. Ah, tú fuiste que venía del baño, ¿no? Allá. Ya. Entonces, eso es el MAC, ¿ya? Cada anestésico tiene este MAC. El sevoflurano, hoy día justo le preguntaba al anestesiólogo y me dice que el sevoflurano, que es lo que más usamos, es 1.6. ¿Ya? Otro dato importante que vino en un examen de ENAM es esto del CAMBAT. ¿Qué significa el CAMBAT? Es la concentración anestésica media, pero necesaria para hacer una respuesta de bloqueo adrenérgico. ¿Eso qué significa? Significa que si, por ejemplo, yo ahorita, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Scarlett? No. Ahorita a Scarlett yo le hago un corte en el brazo. Así, de la mano, corto. A ver. Entonces, cuando esto sucede, su sistema simpático se activa y empieza a liberar adrenalina. ¿Ya? Y la adrenalina y todo el tema simpático lo que genera es ilio, porque va a disminuir la onda de repolarización a nivel de las células del músculo liso del intestino. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de este CAMBAR, es la cantidad de anestésico que yo necesito para bloquear esa respuesta. Entonces, cuando yo corte al paciente, ya no va a haber ese pico de adrenalina y por ende el hilio va a ser más corto.
el ilio posoperatorio. Mm, ¿Ya? Esto vino en un examen, ¿ah? Por eso le he apuntado aparte. Y normalmente este CAM-BAR es 1.5 del CAM. Para el sevoflurano, como el CAM es 1.6, su CAM-BAR será 2.4. ¿Ya? Más o menos. Entonces, aquí viene la segunda pregunta del examen. ¿Qué factores influyen en la CAM? Hay factores que aumentan y hay factores que disminuyen. ¿Qué cosa aumenta la CAM? La edad, o sea, niños. Segundo, la hipertermia, o sea, niños con fiebre. Tercero, niños con fiebre y que encima están deshidratados. ¿Ya? Perdón, niños con fiebre que tienen hipernatremia. Los alcohólicos crónicos y algunos fármacos como la cocaína y las anfetaminas. qué rico. Entonces, todo esto hace que el paciente aumente el CAM. ¿Eso qué significa? Que necesite más anestésico. ¿Y qué cosas hacen que disminuya el CAM? La edad avanzada, el embarazo, la hipoxia, la hipotermia, la hipotensión. Entonces, en los niños usaré más CAM, y en los viejitos y las restantes, menos. ¿Ya? En Así los mismo, niños menos ¿no? CAM. Pues ustedes, como son todavía medio niños, un poquito más de CAM, ¿no? A ver. Bueno, el vaporizador ya les enseñé el dibujito, es el contenedor donde está el anestésico líquido y que obviamente está conectado al oxígeno para que se vuelva volátil en forma de gas, de vapor. Este washing no es tan importante, pero esto sí. Entonces, habíamos hablado del coeficiente de dilución, ¿verdad? Y habíamos hablado de esto, que no se olviden, que si yo quiero una dilución rápida, tengo que aumentar la presión parcial en el alveolo y tiene que ser algo con poca solubilidad. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con la captación. Entonces, si yo en el alveolo aumento la presión del anestésico, va a aumentar la presión alveolar inhalatoria y por ende la velocidad va a ser rápida y por ende la inducción va a ser rápida. Ya así, en esta secuencia. Este es otro que viene, factores que afectan la captación. Entonces, la fracción inspirada del analgésico va a ser mayor si es que va a haber mayor presión parcial, obviamente, ¿no? Si yo tengo aquí al alveolo y en este alveolo hay más concentración del anestésico, ¿qué va a suceder? Que más cantidad del anestésico va a poder pasar a la arteria, ¿verdad? Si yo tengo más ventilación alveolar, va a haber más cantidad de anestésico aquí, porque les dije que el oxígeno está conectado al contenedor. Entonces, si yo aumento más oxígeno, más anestesia va a llegar al alveolo y por ende mayor anestésico llegará a sangre. ¿Ya? Y aquí viene esto de aquí que tiene que ver con el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco es menor, yo necesitaré una mayor fracción de anestésico y por ende habrá una menor captación. ¿Ya? Volvemos entonces, si aumenta la presión parcial en el alveolo, va a aumentar la presión parcial en sangre del anestésico, su velocidad de transferencia al cerebro también va a ser más rápida y por ende la inducción va a ser más rápida. Esto no me interesa, ya, esto sí me interesa. Las técnicas de anestesia inhalatoria. Antes, bueno, hay tres tipos de máquinas, ¿no? Las máquinas de circuito abierto, las de circuito semicerrado y las de circuito cerrado. Actualmente todas las máquinas de anestesia son de circuito cerrado. ¿Por qué? Porque antes, cuando era un circuito abierto, parte del anestésico salía al medio ambiente. ¿Y quién lo inhalaba? El anestesiólogo. Qué rico. ¿Me entiendes? Entonces, con cada anestesia, el anestesiólogo también se metía
su dosis, ¿no? Su dosis. Pero estos medicamentos que antes usábamos, algunos eran nefrotóxicos, perdón, hepatotóxicos, y por ende ya les generaban daño hepático a los anestesiólogos. Ah, sí. Por eso ahora todos los circuitos son cerrados, no se escapa nada de gas y lo que el paciente elimina, eso se vuelve a reciclar, ¿ya? Y el CO2 se mezcla en la cal sodada, que si han visto las máquinas de anestesia, al costadito tiene un recipiente que tiene como piedritas, ¿ya? Eso es para que ahí se fije el CO2, ¿ya? Sí. Entonces, aquí viene otro término importante que tiene que ver con la distribución de la anestesia. Este anestésico en los órganos que son altamente vascularizados se va a distribuir solo en un 10%. En el músculo se va a distribuir en un 50%, en el tejido graso un 20% y también 20% en órganos poco vascularizados como el hueso y el diente, ¿ya? Ahí también va a haber medicamentos. Ahora, mejor pongo esta primera. ¿Cómo se eliminan los anestésicos inhalatorios? Principalmente se elimina vía respiratoria, o sea, los exhalamos. Por ende, solo una pequeñita cantidad se queda en el cuerpo para que vaya metabolismo. ¿Y qué metabolismo va a ser? Va a ser metabolismo hepático principalmente. O sea, de eso poquito que se queda, eso poquito va a ir al hígado y se va a metabolizar en esta citocromo P2E1, que también en el examen residentado vino esta de acá, ¿ya? En el riñón va a ser algo mínimo, y eso es lo que le decía, el alotano, que era el anestésico inhalatorio que antes se usaba con mayor frecuencia, demostró ser hepatotóxico y generar necrosis centrolobular. Y más, si los equipos eran abiertos, peor todavía. Por ende, los anestesiólogos tenían harto problema hepático. Por eso es que ahora ya no hay equipos abiertos y tampoco ya no usamos alotano, ¿ah? Y esto del metoxiflurano no es un analgésico inhalatorio propiamente dicho, es un metabolito de los analgésicos inhalatorios tipo éter, o perdón, tipo hidrocarburos. Y este al final, este metabolito intermedio sí genera nefrotoxicidad, ¿ya? Por eso esos anestésicos tipo hidrocarburos tampoco ya los usamos. Entonces, ¿cómo se clasifican estos anestésicos inhalatorios? Pueden ser gases y pueden ser líquidos volátiles. Dentro de los gases está el óxido nitroso y el xenón, que ya los usan mucho los anestesiólogos. Dentro de los líquidos volátiles halogenados está el grupo de los éteres, que es el grupo más grande, y de los hidrocarburos, donde está el alotano, que ya les he dicho que ahora se usa mínimo, o ya no se usa. ¿Cuál es el que más usamos? El sevoflurano y el isoflurano. Por eso, ustedes ven en esta maquinita de anestesia, miren, el sevoflurano es amarillo y el isoflurano es moradito. Y esos son los contenedores que casi todos los equipos de anestesia usan ahora. O sea, significa que ahora, si ustedes mañana van a sala y ven una máquina de anestesia, miren, y van a ver que solo usamos o este, el amarillo o el moradito, ya el resto de flurano, alotano, óxido nitroso ya no se usa, ¿no? Entonces vamos a hablar del que más usamos, por lo menos en mi hospital, que es el sevoflurano. Este es un agente líquido, es claro, no es inflamable, no tiene aditivos, es poco soluble en agua, no es irritante, actúa rápido y de forma suave, y también se recupera rápido porque como es poco soluble, yo tengo que aumentar solo la cantidad de oxígeno para que tenga mayor cantidad en el alveolo, aumente la presión, rápido ingrese a sangre y también rápido se retire para que el paciente se duerma rápido y se despierte rápido. Esa es la idea. Deprime la función respiratoria y también la presión arterial, y está asociado a un leve incremento de la presión intracraneal, pero realmente es leve, no es. O sea, tendría que ser un paciente con un antecedente previo para que realmente tenga un mayor efecto a nivel central.
El CAM del sevoflurano aprox es de 2.5, pero hoy día, por ejemplo, yo, como les digo, pregunté y el que usamos en el hospital es de 1.6. ¿Ya? Pero la bibliografía dice 2.05, asumo que es, como esta es bibliografía gringa, y como los gringos miden 2 metros, obviamente necesitan más, y nosotros como somos no tan altos, necesitamos un poco menos de CAM, ¿no? Pero recuerden que el CAM depende de la población, porque recuerden que es un número estadístico, porque es la cantidad de anestésico para que la mitad de la gente se duerma, o sea, o se induzca una anestesia. Entonces, ya les dije que con la edad se afecta y también cuando aumentamos óxido nitroso, que ya no usamos, también se afecta. Es de baja solubilidad, por eso rápida inducción y rápida respiración. También ya hemos dicho igualito que los anestésicos se elimina vía respiratoria y solo poquito se metaboliza a nivel hepático por la citocromo P450-2CU. Este sevoflurano no se metaboliza a este metabolito que es el ácido trifluoroacético que les había dicho al inicio y generaba daño renal, ¿ya? Por eso es que este sevoflurano es uno de los que más usamos, por lo general. Ya hemos dicho que no hay efectos a la función renal. Y esta otra último dato es importante porque con respecto a carcinogénesis no hay estudios en humanos sobre el sevoflurano. Todos los estudios se hicieron en animalitos y no se encontró ningún efecto carcinogénico, ¿no? Pregunta de examen también, antes que nos voten. ¿Cuál es el analgésico ideal? Dice. Entonces, si yo digo que un analgésico es el ideal inhalatorio, debe cumplir esas condiciones. No debe ser inflamable, tiene que ser estable en la luz, líquido a temperatura ambiente, nulo o bajo metabolismo, no tóxico, un bajo coeficiente de solubilidad, inducción y educción. Educción es que el paciente despierte, ¿ya? Esa es educción. Ambas tienen que ser rápidas, una baja MA, no irritante, el olor no tiene que ser un olor desagradable, tiene que ser que el paciente durante el efecto de la anestesia tiene que ser lo más hemodinámicamente estable posible y también tiene que ser algo de bajo costo, ¿ya? Entonces, si mi anestésico cumple estas condiciones, significa que sería el anestésico ideal. ¿Los anestésicos cumplen todo esto? No todos. Algunos cumplen la mayoría y uno que otro punto no lo cumple. Por eso es que no hay un anestésico 100% ideal, ¿ya? Muy bien. Doctor, ¿y el mejor analgésico depende de la situación? Ahora mañana que vas a sala, mira la máquina de anestesia y vas a ver que solo hay isoflurano o sevoflurano. Y pregúntale al doctor, ¿y por qué solo usamos estos dos y no usan otro anestésico inhalatorio? Y es porque esos dos son los que cumplen más de la mayoría de estos últimos criterios. Son los que más criterios cumplen. Pero si el paciente, por ejemplo, es piña y es alérgico al sevoflurano y al isoflurano, caballero tendrá que usar otro, o tal vez ya no será anestesia inhalatoria, sino solo anestesia endovenosa. Bueno, antes que nos voten, que nos faltan 4 minutos, vamos a hablar sobre apendicectomía. Y para hablar de la técnica de apendicectomía, no les voy a hablar de la clínica y eso, porque ustedes son unos tigres que ya llevaron cirugía 1. Solo les tengo que decir que la apendicectomía abierta, hoy por ejemplo, hoy día yo hablaba con el doctor Cornejo y me dice, doctor, en el Honorio estamos haciendo ahora solo cirugía abierta. ¿Por qué? Porque dice que al director se le ha antojado no comprar las pinzas que se han malogrado. Entonces, no, que hagan abierta nomás. Y hay un montón de estudios de costo-beneficio que sabemos que, hablando de costo-beneficio de lejos, hacer cirugía laparoscópica es más beneficioso en dinero que hacer cirugía abierta, ¿ya? Bueno, acá en la diapositiva que les voy a pasar están los pasos de la técnica abierta.
Que no les voy a contar porque ya les dije que yo cuando era residente nunca hice cirugía abierta, ¿no? Nunca, ni un apéndice abierto hecho. Entonces nosotros hacemos ahora o laparoscópico o robótico, cualquiera de esas dos, ¿no? Entonces antes que nos voten, que nos quedan 2 minutos, estos son los pasos de la técnica laparoscópica que varios de ustedes que han entrado conmigo a sala ya saben, ¿no? Hacemos una incisión en el ombligo, hacemos el neumoperitoneo que puede ser abierto o puede ser con aguja de Beres. Después hacemos una laparoscopía exploratoria para mirar todo el abdomen. Después colocamos los trócares y para los trócares hay diversas posiciones de colocarlo. A mí personalmente me gusta colocar 2 en el ombligo y 1 en suprapúbico y nada más. Y mejor les explico en el dibujo. Después, ¿qué hacer? Hacemos, pues, una vez que ya metí la cámara, ya hice la laparoscopía, ya acomodé mis trócares, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el apéndice en mi mota. Ya, listo. Entonces, cojo el apéndice, ubico la base. ¿Qué voy a hacer primero? Electrofulguro el meso. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a la base. Llego a la base del apéndice y podemos colocar un nudo, o hay unos dispositivos que se llaman Hemoluc, que algunos ya han visto, ¿no? Entonces, esos son los rojitos, ¿no? Pero si hay, lo usamos. Colocamos el Hemoluc, se cierra, se corta, y después, ¿qué hacemos? Cortamos el apéndice, lo colocamos en una bolsita, que como está en la foto puede ser una bolsa de látex, de guante, o en una bolsa formal, que son las que vienen con los equipos. Después de eso, vemos el muñón del apéndice, que quede bien, que quede corto, y lo electrocoagulamos un poquito con el jugo. Y antes, personalmente, yo hacía esto, ¿no? Lavaba y aspiraba, pero hace como 3 años ya no lavo, solo aspiro nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va mejor aspirar y ya no lavar. ¿Ya? Pero hay algunos que siguen lavando y aspirando. ¿Ya? Pero ya la tendencia está yéndose para el otro lado. ¿Ya? Listo. Entonces, la otra clase la vamos a hacer virtual. ¿Ya? Ahora continuamos. Entréguenme mis chinches y le envían la foto a su respectivo.